¿Crees que se podría prestar alguna ayuda al Líbano frente a Netanyahu o se está prestando algo ya? No lo sé. Mira, Israel tenía... No es que yo esté a favor de esto, por favor. Les estoy contando las cosas como son, no como opino yo. Israel tenía un gran crédito en Europa. La existencia del antisemitismo durante 2000 años y el holocausto nazi generaron en Europa un enorme sentimiento de culpa. Europa es el único imperio que tiene vergüenza por sus horrores del pasado. En México nadie se avergüenza de los aztecas que hayan cometido horrores, o que los moches hayan cometido horrores, o que haya habido caníbales, o que las guerras entre tribus del norte de América fueron aterradoras y la gente todas las barbaridades que se han cometido en Asia, en África, todos los países las más o menos, pues es un pasado triste, pero nada más. Vergüenza por haber sido la basura que fue Europa, es el único que tiene Europa. Entonces Europa tenía una gran vergüenza por lo ocurrido en el Holocausto, y esto le dio crédito a Israel y permiso para cometer atrocidades. De 1948 a 2026, a 2025. Netanyahu ha dilapidado ese crédito que tuvo Israel, a tal grado que está facultando a los antisemitas. Y es culpa de él. Y yo creo que ha dilapidado completamente el apoyo europeo. Y cada vez más en Europa se está quedando clara la idea de que yo puedo ser absolutamente enemigo de los antisemitas. Yo nunca voy a defender el ataque a un judío por ser judío. Pero eso ya no puede ser un pretexto para avalar las atrocidades de Israel. Y es muy grave lo que ha logrado Netanyahu en realidad. Lo ha logrado y están los antisemitas ahora felices de la vida, tanto de izquierda como de derecha. Prestar ayuda al Líbano sería la ruptura ya absoluta con Israel. Israel ya ha echado al embajador de España, al embajador de Italia, y está por echar a todos los demás embajadores europeos hasta que se dé cuenta del error que ha cometido. Netanyahu está ante todo luchando por su supervivencia personal, más que por sus ideas. No olvidemos esto. En el momento en que salga del gobierno, va a la cárcel igual que Donald Trump.